No, y ahora, tal cual les adelantaba en el bloque anterior, lo vamos a recibir con mucho gusto, por cierto, a quien es el defensor del pueblo de la ciudad de Salta. Estamos hablando del licenciado Federico Núñez Burgos. ¿Por qué? Porque lo que es la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina se ha pronunciado respecto de este anticipo que ya se hizo desde el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Javier Milei, de vetar esta ley de financiamiento universitario, las universidades públicas obviamente, y ante eso la Asociación de Defensorías del Pueblo, repito, de la República Argentina, el licenciado Núñez Burgos es el defensor del pueblo y de la ciudad, se han pronunciado de manera categórica. Le doy la bienvenida al licenciado Núñez Burgos. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por tu tiempo como siempre, ¿eh? Bueno, me parece sumamente importante, me parece que es necesario que la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina se manifieste de manera contundente, como lo han hecho ustedes, con este documento ante este tema tan sensible, ¿eh? Ya se anticipa, Milei dice lo voy a vetar, bueno, hay un montón de cosas, se anuncia una nueva marcha federal para el 2 de octubre, pero contanos, ¿cómo decidieron esto las defensorías de la República, Fede? Bueno, no, efectivamente, Dani, nosotros venimos viendo con preocupación la evolución de un proceso general que realmente, me preocupa y nos preocupa mucho, ¿no? Dentro de ese proceso está la situación de la tensión que se produce ahora como resultado de un posible veto de la ley de financiamiento educativo. Todos sabemos, Daniel, que la educación es la mejor y la única vía para un progreso sostenido, para el desarrollo, para la movilidad social ascendente. Hay una sanción, está la sanción, digamos, de una ley que habilita el financiamiento educativo. El gobierno está amenazando con vetar esa ley que permitiría a las universidades de alguna manera llegar hasta fin de año, y después encima se pone en marcha un presupuesto nacional, digamos, para 2025, que tiene un recorte de aproximadamente un 50% respecto de los gastos que estaban previstos para las universidades nacionales en 2024. Así que el panorama, digamos, hacia adelante es realmente preocupante, muy sombrío para las universidades, y sin un sistema universitario nacional y gratuito, sin un sistema de investigación nacional gratuito, realmente, digamos, se hace muy difícil la viabilidad y el desarrollo económico y social de la Argentina. Exacto. Ahora, te comento, Fede, la vez pasada charlaba acá en 7PM con quien fue 3 veces rector de la Universidad Nacional de Salta, hablo del contador Víctor Hugo Claros, y que a través de la gestión de él, bueno, la universidad nuestra, la UNSA, pasó de tener 2 sedes regionales a tener 6, trajo la carrera de medicina a la provincia, que era un viejo anhelo, y contaba el ex rector Víctor Claros lo que significó para muchos salteños tener ahí muy cerquita algo que era impensado para muchos, la posibilidad de acceder a la universidad pública, y que todo eso se iba a poner en riesgo en la medida en que las universidades queden desfinanciadas. Ahora, lo que decíamos con el contador Claro, con el ex rector, ahora, solamente lo de Milei pasa por esto, que le cierren los números sin considerar esta posibilidad de que para muchos se les cierran definitivamente la posibilidad de una educación superior. Bueno, es muy buena tu pregunta, Dani, porque yo creo que el tema del financiamiento educativo es, digamos, la punta del iceberg de una situación mucho más grave que estamos viviendo. Hoy se conocieron los datos de un 52, casi un 53% de pobreza en la Argentina. Podemos discutir, no sé, de acá a fin de año, si tenés ganas,
quién tiene la culpa. La verdad es que no sería cuestión, digamos, de quién tiene la culpa. Lo importante acá es entender que hay un 53% de la población que en este momento está por debajo de los niveles de pobreza. No solamente eso, si uno se fija simplemente en los niveles de violencia social a los cuales estamos expuestos, no es solamente un problema de robos o no robos, sino un problema de que la sociedad está viviendo una situación de intolerancia muy fuerte, escalonada y estimulada por discursos que son realmente agresivos y que poco contribuyen, ¿no?, a la paz y a la tranquilidad social. Uh-huh. Hay un proceso grande de transferencia de los gastos del Estado Nacional a las provincias. Hoy en nuestra provincia de Salta, el ministro de Economía dice, bueno, tenemos un presupuesto equilibrado, pero tenemos que cuidar ese presupuesto equilibrado porque la provincia se está haciendo cargo de parte del financiamiento educativo a nivel primario y secundario que de alguna manera correspondía a Nación, ¿no? En términos de salarios, de infraestructura, materiales de estudio, se está haciendo cargo de un 60% casi, digamos, del transporte público para sostener actividades y para que al mismo tiempo, digamos, el sistema de transporte público no colapse. Entonces, no es solamente el problema educativo, me parece que la universidad, o mejor dicho, el debate sobre el presupuesto es la punta del iceberg de un fenómeno que tenemos que mirar con más detenimiento y desde otro lugar. Nosotros que somos más grandecitos, esto lo vimos en la década del 90, las reformas neoliberales no avanzan solamente para encontrar el equilibrio fiscal, en realidad avanzan sobre el entramado social, avanzan sobre el orden de alguna manera social, sobre el progreso y la visión que tenemos de la Argentina de largo plazo. Exacto. Obviamente, yo creo, Dani, que obviamente todos queremos presupuestos equilibrados, todos queremos estados eficientes, todos queremos empresas eficientes. Dudo que haya alguien que quiera hacerlo de otra manera. Claro. Acá la discusión es si esto se va a hacer con el costo, digamos. ¿Quién lo paga el costo? ¿Quién lo paga el costo? Porque el tema de financiar a las universidades públicas, con todo el impacto que eso tiene, como lo explicaba muy bien el ex rector Claro, se suma a lo que vimos que pasó con los jubilados, que le quitaron esa posibilidad de una mínima recomposición una sola vez, pero que encima, y yo lo comentaba cuando arrancaba el programa, con una crueldad adicional que es festejar ese recorte. Entonces ahí te das cuenta que no es solamente el tema de decir, bueno, le bajemos el presupuesto, sino también hay una adicional, si se quiere, de mucha crueldad, y eso me parece grave porque, como vos decías al comienzo, está en peligro el tema de la paz social para mí, Fede. No, totalmente. Y ¿sabes qué, Dani? El proyecto de nación, ¿no? Es entendible que, bueno, muchos que dicen, bueno, mira, acá la gente votó este proyecto, el presidente de la nación ha sido muy claro y les dijo siempre que se acababa, que el presupuesto iba a ser cero, equilibrado, que se iban a acabar, digamos, todos los beneficios que nosotros hoy tenemos, que se iban a acabar las empresas públicas, ¿no? Digo, ese es parte del discurso oficial. Ahora, creo que quienes vivimos un periodo como fue la década del 90, y también vivimos, por supuesto, los años, digamos, la primera decena del siglo XXI, creo que tenemos que tener una conciencia mucho más seria, mucho más acabada, mucho más consciente, digamos, de dónde estamos llevando el país. Un país sin infraestructura, un país sin educación, un país con el 53% de las personas en condiciones de pobreza, no es el país que deseamos, no es el país viable, no es el país que soñamos. Y la verdad es que yo veo por ahí mucha tolerancia, ¿no?, por parte de la sociedad en general, o de muchos, digamos, de la sociedad, a este tipo de, digamos, de discursos y de situaciones, como si estuviéramos resignados a decir, bueno, mira, fue tan malo todo lo otro que no nos queda más que este camino. Yo no creo que esa sea la alternativa, creo que la alternativa es encontrar vías de consenso, vías intermedias. Aquí hay que respetar la institucionalidad del Congreso y de la República. Si el Congreso Nacional resuelve una decisión, como por ejemplo el financiamiento educativo, el Poder Ejecutivo, más que preocuparse por vetarlo, tiene que preocuparse por hacerlo cumplir. Pero claro,
Ahora, o sea, lo que a mí me... los diputados y senadores como el presidente de la República. Sí. Ahora, lo que me preocupa a mí de esto es este tema. Primero, eso que hablabas recién, había hasta hace poquito una aceptación que llamaba la atención a lo que eran las medidas del gobierno de Milei, medidas de ajuste. Sin embargo, las encuestas mostraban que había un apoyo importante. En el último mes de septiembre empezó a bajar de manera considerable ese apoyo, pero es como que vos le preguntás a la gente y te dice, está bien, pero ¿y si no es Milei, quién? Es como que no aparece una alternativa, salvo los que ya sabemos que están siempre, y eso me preocupa particularmente. Nosotros lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, Fede, cada vez que llega fin de año, la posibilidad de los reclamos sociales, la gente, la Navidad, el Año Nuevo, y me preocupa esa posibilidad que puede pasar con el humor social, ¿no? No, por supuesto, y vos sabés que una dificultad, a ver, no es una dificultad, sino hay una estrategia, me parece, muy consciente del gobierno nacional de profundizar la grieta, de profundizar la polarización. Esto ha ido vaciando el espacio moderado, hablabas recién de las oposiciones, ha ido vaciando el espacio moderado, ha ido vaciando los espacios progresistas. Hoy, digamos, hay una radicalización tan fuerte del discurso político que un espacio moderado, progresista, de alguna manera racional, de centro, no tiene cabida, ¿no? Se lo va comiendo la grieta, digamos. La verdad es que eso es muy preocupante porque digamos, nos van a poner las radicalizaciones, ¿no? Los ismos, como se decía antes, de un lado o del otro, digamos, de las decisiones públicas, y yo no creo que ese sea el camino, ¿no?, de las decisiones públicas. El camino de las decisiones públicas es de consenso, es de democracia, es de debate, es de diálogo. Digamos, no es un camino de revancha, no puede ser un camino de revancha, pero esto va a ser una historia que no termina más. Nosotros tenemos que pensar en un país distinto, ¿no? Tenemos que pensar en un país con futuro para nuestros hijos, para las generaciones que vienen, y bueno, y acá es donde se vuelve fundamental no solamente la defensa de los intereses económicos de la población, sino sobre todo la defensa de los intereses morales, y ahí es donde la educación cumple un rol central. La educación pública es un elemento típico de nuestra cultura, de lo que queremos los argentinos como proyecto y como futuro. Un sistema público que ha dado premios Nobel, que ha asombrado al mundo, que seguramente requiere actualizaciones, formas nuevas y todo lo demás, pero no es la vía de financiamiento, digamos, la alternativa, y eso es lo que quisimos dejar plasmado en este documento. Por supuesto. Yo decía, volvamos a eso para cerrar, al documento de las Defensorías del Pueblo, que vos como defensor del pueblo de la ciudad de Salta suscribís, ¿no? Un documento muy, pero muy puntual, muy duro, muy cierto, porque lo que plantean en el documento es absolutamente real, nadie puede decir que hay nada inventado. Ahora, eso lo van a elevar, ya lo han elevado a consideración de los... Se presentó a través de la Secretaría General de la Presidencia, a Presidencia de la Nación y al Ministerio de Desarrollo de Capital Humano, que tiene a cargo, bueno, todo el proceso de negociaciones. Así que bueno, esperamos que haya una revisión de la posición del Poder Ejecutivo Nacional, que tomen, digamos, una decisión madura, de conversar con los sectores, de encontrar puntos de equilibrio. Fíjate que todo el año 2024 ha sido un problema y atentatorio a la tradición más cara de la Argentina, que es la universidad reformada, que es la universidad reformista, progresista. Las paritarias docentes son docentes y no docentes hoy en las universidades nacionales son realmente una burla, ¿no? Los salarios docentes están cada vez más definidos. Las universidades durante todo el año han peleado para tener las puertas abiertas y poder pagar los servicios, o tener que cerrar proyectos de extensión, programas de investigación. Entonces, no les podemos dar al sistema educativo esa inestabilidad. Hay que darle al sistema educativo seriedad, solvencia, proyección y el financiamiento que corresponde. Exacto. Lo último, hablabas vos de la presentación que se hizo a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo. Ahora, en verdad, entre nos, digo, Fede, me preocupa esta actitud
tan camaleónica, por así decirlo, de los legisladores, ¿no? Que hoy que apoyan una cuestión y mañana lo llevan, le compran no sé qué cosa y los tipos cambian el voto, y eso me parece que es muy, pero muy grave. Bueno, está en el marco de la profundización de la grieta, un poco lo que te decía, ¿no? Creo que la oposición moderada tiene que encontrar espacios realmente ¿cómo explicarlo? Digamos, un espacio, digamos, político y electoral que empiece a satisfacer y que al mismo tiempo empiece a concentrar, porque si no la Argentina va a ser la Argentina de la vida. Exactamente. Bueno, Fede, sabemos que tenés otros compromisos, así que te agradezco como siempre la deferencia de compartir con nosotros, ¿no? Esto que nos parece realmente muy importante, que se conozca la postura muy concreta, muy firme de lo que son las defensorías del pueblo de todo el país, particularmente con vos acá en la ciudad, con este tema tan pero tan sensible. El 2 de octubre es la marcha federal, me imagino que volverá a ser multitudinaria, ¿no? Esperemos tener novedades buenas antes de esa fecha. Esperemos, porque es la manera de parar eso. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, gracias. Hasta luego.